Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla, el profesor Damián Mazucán Sopla de la sede San Juan de Lurigancho. Nuevamente reciban un afectuoso saludo cada uno de ustedes, sede Colonial, Caraballo y San Juan. Continuando con el desarrollo de lo programado para esta semana, en esta oportunidad, a través de este video, desarrollaremos la situación significativa. Recordemos brevemente también nuestras competencias. Primera competencia, resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre, cuyos desempeños son: plantea afirmaciones sobre la clasificación de las variables estadísticas, identificándola en diversos contextos. 2. Establece diferencias entre los instrumentos de recojo de información estadística y hace uso de la encuesta como herramienta principal de recojo de información. Y la otra competencia, resuelve el problema de cantidad. Expresa su comprensión sobre el porcentaje como resultado de aplicar el tanto por ciento a una cantidad. Asimismo, relaciona este procedimiento con información en tablas y o gráficos estadísticos. Bien, el lema que nos acompaña, el mensaje del bimestre, recordemos: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Bien, continuamos entonces, y aquí tenemos nuestro texto. Dice así: investigando las causas de la desinformación de los ciudadanos respecto a los candidatos políticos. Preocupado porque a poco tiempo de las elecciones generales en el Perú, la mayoría de los ciudadanos no está bien informado sobre los candidatos y la vida política en general, Jorge decidió realizar un pequeño estudio con la finalidad de conocer cuáles son las principales causas de esta desinformación. El estudio lo realizó solo en el distrito donde vive, pero como son muchos, eligió al azar un total de 80 ciudadanos de distintas zonas de su distrito, a quienes aplicó una encuesta. Los resultados obtenidos a través de la encuesta los organizó en la siguiente tabla. Aquí podemos ver nuestra tablita. Sí, ahí está, causas de la desinformación, que aparecen ahí seguramente a través de preguntas. Y este es el número de ciudadanos que fueron respondiendo, ¿sí? Respectivamente a cada una de sus preguntas, ¿no? Esas preguntas podemos observar, por ejemplo, falta de recursos o medios para acceder a la información, creciente desconfianza en todos los políticos, que contestaron 25, mínima importancia, pues no sienten el respaldo del Estado, contestaron 15, incremento de la corrupción en las distintas instancias del Estado, contestaron 32. A partir de la información brindada y los resultados obtenidos en la encuesta aplicada por Jorge, responde las preguntas. 1. ¿Cuál es la población y cuál es la muestra? 2. ¿Cuál es la variable estadística? 3. ¿Cuál es el instrumento aplicado por Jorge para el recojo de información? ¿Qué otros instrumentos conoces? 4. ¿Cómo podemos representar gráficamente la información obtenida en la encuesta que aplicó Jorge? Y 5. ¿Qué conclusión podrías plantear respecto a los resultados de la encuesta aplicada por Jorge? Bien, entonces, recordemos nuestra primera etapa de comprender el problema, y cuando decimos de qué trata el problema, rápidamente podríamos extraer un texto de la siguiente manera. Trata del estudio que realiza Jorge para conocer las causas, ¿no?, por lo que los ciudadanos no están bien informados o están desinformados sobre los candidatos y la vida política en general, pese a la proximidad de las elecciones generales. ¿Qué datos disponemos? Los datos podríamos identificarlos aquí. Por ejemplo, el estudio lo realizó solo en el distrito donde vive, ¿no?, de los cuales eligió al azar 80 personas de distintas zonas de dicho distrito. Pero también hay otros datos más. El recojo de datos lo hace a través de una encuesta, ¿cierto?, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla, lo que ya lo habíamos visto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos están pidiendo identificar cuál es la población y cuál es la muestra, cuál es la variable estadística, cuál es el instrumento aplicado por Jorge para el recojo de información, qué otros instrumentos conoces, cómo podemos representar gráficamente la información obtenida en la encuesta que aplicó Jorge, qué conclusiones podrías plantear respecto a los resultados de la encuesta aplicada por Jorge. Ahí están las preguntas y a partir de eso elegiremos nuestra estrategia.
En ese sentido, planteamos que haremos uso del sombreado para seleccionar la población, la muestra y la variable estadística en la situación planteada. También los datos de la tabla los representaremos mediante un gráfico de barras y a partir de ello plantearemos algunas conclusiones. Dentro del proceso de operacionalización, entonces, aquí retomamos el texto que nos debe llevar a identificar lo que nos están solicitando. Recuerda, nos piden responder cuál es la población, cuál es la muestra. Pues bien, si nos damos cuenta, nos preguntamos, a ver, ¿dónde se aplicó la encuesta? ¿Dónde se aplicó, chicos? En el mismo distrito donde vive, dice en este caso el investigador. ¿Quién es el investigador? Lo puedes identificar para este caso como Jorge. Decidió realizar un pequeño estudio con la finalidad de conocer, ¿no?, cuáles son las causas principales de esta desinformación. El estudio lo realizó solo en el distrito donde vive. Eso vendría a ser tu población, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la muestra? Tampoco aplicó a todos los pobladores de su distrito. Solamente aplicó ¿a cuántos? A 80 ciudadanos de distintas zonas de su distrito, ¿cierto? Ahí está, a 80 ciudadanos de distintas zonas del distrito donde vive. ¿Qué más nos preguntan? ¿Cuál es la variable? ¿Con qué finalidad Jorge realiza este estudio? La respuesta a esa pregunta vendría a ser tu variable. Entonces, aquí nos hablan de la finalidad, dice, de conocer cuáles son las principales causas de esta desinformación, ¿verdad? Entonces, la variable estaría dado por las causas de la desinformación de los ciudadanos respecto a los candidatos y la vida política en general. Bien, continuando. Pregunta 3. ¿Cuál es el instrumento aplicado por Jorge para el recojo de información? Creo que lo hemos visto. Vendría a ser, ¿qué cosa? La encuesta, ¿verdad? ¿Qué otros instrumentos conoces? Creo que lo habíamos mencionado también, la entrevista, el censo, el cuestionario. Hay otras fuentes de información también, chicos, la información bibliográfica, hemerográfica. Hay mucha información en Internet, por ejemplo, que son también fuentes de estudio, fuentes de investigación. Pregunta 4. ¿Cómo podemos representar gráficamente la información obtenida en la estrategia que aplicó Jorge? Para este caso, vamos a hacer un gráfico de barras. Y ya poco a poco vamos a entrar también al estudio, al análisis de gráficos en general. Pero vamos a hacer un gráfico de barras a partir de esta tabla. Recuerden, las causas de desinformación las podemos ver aquí, ¿no? Falta de recursos o medios para acceder a la información. Respondieron 8 ciudadanos. 25 respondieron que el motivo es la creciente desconfianza en todos los partidos políticos. No hay interés porque saben que todo el que ingresa va a generar más interés para sí mismo, ¿no? Mínima importancia, pues no sienten el respaldo del Estado, contestaron 15. 32 personas contestaron, no le interesa mucho, no está informado por el incremento de la corrupción en las distintas instancias del Estado. Para poder saber el tanto por ciento también que nos están solicitando, aunque no necesariamente para este caso lo requiramos siempre, pero es necesario saber cuántos hay en total, cuántos encuestados, aunque en la muestra ya lo habíamos identificado, ¿cierto? Esos son 80, ¿verdad? A partir de esta tabla vamos a generar un gráfico estadístico. Si esta tabla, los datos de esta tabla los llevo al gráfico, el gráfico va a quedar de esta manera. Observen, el primer punto, falta de recursos o medios para acceder a la información, está aquí. ¿Observan? El segundo, creciente desconfianza, está aquí. Tercero, mínima importancia, pues no siente el respaldo del Estado aquí. Y el último, incremento de la corrupción en las distintas instancias del Estado. Los números que están por encima de las barritas que se elevan se conoce como frecuencias, ¿sí? Frecuencia absoluta, que en este caso no le hemos dado ese nombre aún, ¿sí? Lo hemos puesto simplemente el número de ciudadanos, ¿no? Que en conjunto nuestra tabla va a recibir el nombre, número de ciudadanos, según causas de la desinformación sobre los candidatos. ¿Qué interpretación le damos? Significa que hay, por ejemplo, 8 ciudadanos que responde,
¿no? Que no está informado, tiene o está desinformado por la falta de recursos o medios para acceder a la información. Quizá podamos asumir de que no tiene internet, no tiene televisión, entre otras, pero es mínimo, como podrán ver. Sin embargo, la mayor cantidad de ciudadanos que plantea no estar informado es por esta causa, incremento de la corrupción en las distintas instancias del Estado. Eso lo desmotiva totalmente, no tiene interés de informarse. Y 25 del total también plantea por la creciente desconfianza en todos los partidos políticos. Podemos seguir dando distintas interpretaciones, pero respondamos aquí ya nuestra pregunta, porque nos dicen, ¿qué conclusión podrías plantear respecto a los resultados de la encuesta aplicada por Jorge? Aquí tenemos que dar una lectura. Podemos dar distintas lecturas, pero vamos a plantear una de ellas, por ejemplo. Podríamos decir que la principal causa de la desinformación de los ciudadanos respecto a los candidatos y la vida política en general, ¿cuál es, chicos, el mayor? Ya, estamos aquí, ¿cierto? Vendría a ser el incremento de la corrupción de las distintas instancias del Estado. ¿Seguido de quién? Seguido de la creciente desconfianza en todos los partidos políticos. Así como eso, podemos ir planteando otras conclusiones. Pues bien, hasta esta parte, chicos, ya estamos casi cerrando este video. Desde ya agradeciéndoles también por el tiempo prestado y nos estaremos encontrando en el siguiente video.